El diagnòstic. Què s'ha de fer per saber si una persona està malalta de tuberculosi pulmonar? Con todo esto que me cuentas, hay que descartar que tengas una enfermedad que se llama tuberculosis. Pero para ello, antes hay que hacer algunas pruebas. ¿Y qué tipo de pruebas son? Mira, hay una prueba, la primera, que sería la prueba de la tuberculina o del PPD. Después hay que hacer una radiografía de tórax y un análisis de los esputos. Esta es la prueba de la tuberculina o del PPD. Consiste en inyectar un poco de líquido entre la piel. No te preocupes que no te hará ningún daño. ¿Qué? ¿Te ha dolido? No, un punchazo pequeño. ¿Ves? Ya te lo decía. Bien, ahora, ¿qué puede pasar con esto? Puede pasar o bien que quede como ahora, puede pasar que el bulto desaparezca o puede pasar que se hinche más, se ponga rojo y te pique. Si me he picado mucho, ¿puedo poner la crema? No debes ponerte ninguna crema, ninguna pomada ni rascártelo. En cambio, si puedes ducharte normalmente, puedes lavártelo para hacer las oraciones y hacer vida normal. ¿De acuerdo? Dentro de 2 días veremos el resultado. Vale. Bueno, después de esto, Afzal, tenemos que hacer los análisis del esputo. Ahora yo te voy a dar estos 3 botes, ¿vale? Y aquí se trata de recoger una muestra de la expectoración, pero que sale del pulmón. Sobre todo que no sea saliva, ¿de acuerdo? Ahora, en este bote, podrías recoger la primera prueba. Se trata de que saques expectoración del pulmón. Inténtalo, por favor. Vale, este me lo quedo. Entonces, y estos 2 botes te los llevas a casa. Mañana por la mañana repites la misma operación, sobre todo que sea del pulmón, un esputo del pulmón. Luego lo guardas en la nevera y al día siguiente repites la misma operación con el otro bote, hasta que me los traigas. Vale. ¿De acuerdo, Afzal? Vale. Y ahora con este papel, aquí te acompañará para hacerte una radiografía. Dentro de 2 días, cuando los veamos, ya tendremos los resultados aquí. ¿Vale? Vale. Adiós, buenas tardes. Per fer el diagnòstic s'ha de fer una prova de la tuberculina o PPD. És una prova que no té cap perill i no fa mal. Potser la zona de la punxada es posa dura, vermella i fa picor. No es pot cobrir, ni posar crema ni gratar. Però tu pots mullar i fer vida normal. No és una vacuna. També s'ha de fer un examen de l'esput. S'ha de tossir fort perquè surti el moc dels pulmons i dipositar-lo dins del pot que us han donat. Cal repetir-ho 2 dies més i guardar-ho a la nevera fins que ho porteu al centre de salut. I finalment s'ha de fer una radiografia de tòrax. Et donaran cita des del teu centre de salut. Aquesta prova tampoc fa mal.